Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, miércoles 10 de septiembre. Mucho para contar. El gobierno abrazado al Fondo Monetario Internacional, rosca, mesitas, política, etcétera. Pero atención, la noticia ahora, la noticia más importante en este momento, está en Mendoza. Una adolescente fue armada a la escuela y amenazó a sus compañeros y docentes. Llevan el lugar más de 4 horas atrincherada. Esto está pasando en la provincia de Mendoza, en el departamento de La Paz, a 145 kilómetros de la capital provincial. Ingresó temprano con un arma que usó y que sería de su padre, sería efectivo policial de la provincia de San Luis. Hay un amplio operativo en el lugar. Un adolescente de 14 años. Esto está pasando ahora, todavía desde la mañana, hace 4 horas. Hay tensión en el lugar, drama en un colegio, con una chica que entró a los tiros. La información oficial dice que por lo menos disparó 3 veces al aire. No se registraron heridos por el momento. En el lugar se desarrolla un amplio operativo policial. Es una alumna de la escuela Marcelino Blanco, del departamento de La Paz, una localidad, insisto, ahí a 145 kilómetros de la capital provincial, limitando ahí con San Luis. La menor entró a la institución con un arma calibre 9 milímetros que pertenecería a su padre, un efectivo de la policía de San Luis. ¿De San Luis? Sí, mirá, está ahí al límite. Entre Mendoza. Claro. De acuerdo con la información de los diarios locales que está llegando a esta hora, las imágenes que nos llegan, las fotos, hay un helicóptero sobrevolando la zona también. Fueron evacuados los compañeros de la escuela, dirigidos preventivamente al Hospital de La Paz. Informaron que la joven inició en el primer recreo este episodio cuando salió del baño con el arma cargada y apuntó contra un par de chicos, según describieron los compañeros. Empiezan obviamente a aparecer algunos testimonios. Hace instantes habló el ministro de Educación, ya lo vamos a escuchar, el ministro de Educación de la provincia de Mendoza. Actualmente la menor se encontraría a esta hora entonces atrincherada en la escuela, aislada. No entregó el arma, por lo que dicen las fuentes oficiales. No va a negociar hasta que la profesora, su profesora, Raquel, entre también, como pasa que no es fácil no meter a una profesora a negociar en este momento. Sí, bueno, claro. Por el momento no se conocen los motivos de este accionar. Esta mañana estaba previsto hoy un acto por el Día del Maestro en la escuela. En el lugar trabaja personal policial de las Fuerzas de Operaciones Especiales, del Grupo Especial de Seguridad y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros, el Grupo GRIS, todo supervisado por el fiscal penal de menores de La Paz, la fiscal Griselda Digier. Según están informando, la adolescente en este momento continúa entonces atrincherada. Evacuaron la escuela. Habló el ministro de Educación de la provincia de Mendoza. En este momento lo acaba de decir. A ver qué dijo. Esta situación tiene una parte que tiene que ver con la seguridad propiamente dicha de la persona y de los efectivos policiales, y otra parte que tiene que ver con las implicancias legales de este acontecimiento. Por lo tanto, está el Ministerio Público Fiscal también interviniendo. ¿Tenía nombre y escolaridad? durante la tarde en La Paz? Claro, ¿no escolaridad? Porque recién entrevistaban a algunos padres, bueno, también se ha hecho mucho revuelo con esto, mucha gente que entrevistaban y decían que en algunos casos su hijo había sufrido bullying en la escuela, algunos apuntaron a que la nena también, si bien ella no había manifestado nada, que había quedado escrito. ¿Tenían otros casos de bullying en la escuela? Le vamos a pedir que seamos cuidadosos, digamos, con cualquier información que demos hasta el momento. Concretamente en la pregunta, no hay registro en la historia de la estudiante, en su historia que está en el GEI. Nosotros tenemos una ficha escolar de cada estudiante, no hay registro o antecedentes de ese tipo. Y si lo hubiese, se trabajarían obviamente con los profesionales adecuados. Hoy tenemos todo el abordaje profesional de la provincia puesto en La Paz, a disposición de la comunidad educativa, y le pedimos, por supuesto, todo este tipo de comunicación o de supuestos o de mensajes que son de redes sociales, de allegados que no tienen entidad ni jurídica, ni legal, ni vinculación laboral con el establecimiento. Le vamos a pedir, por lo menos hasta que esto se resuelva, que se abstengan a difundirlo, porque la verdad no tienen ningún asidero. El ministro Salazar, ministro de Educación de la provincia de Mendoza, tratando ahí de contener algunas informaciones que ya muy rápidamente no empiezan a circular, especulaciones, etcétera. Estamos tratando nosotros también de ser cuidadosos, de contarles la información oficial y lo que se sabe a esta hora, que es que la alumna
disparó 3 veces al aire, no hay heridos, la escuela fue evacuada, está atrincherada en el lugar, están trabajando para, resolver ahí esta situación. Hay videos también que ya empiezan a circular, que son de los propios compañeros y compañeras. Hay que decir, Mati, que hubo un comunicado del Poder Judicial de Mendoza prohibiendo tajantemente, por orden judicial, la difusión, la reproducción de imágenes, video, cualquier otro dato que permita identificar al adolescente. Por eso sí es verdad que en las primeras horas que se veían esas imágenes, sobre todo de la nena fuera del colegio, no la del aula, sino la que está afuera del colegio, no estaba su cara blureada. Sí. Blureada. Ahora sí, claro. Y esto es una disposición de la justicia, ¿no? Un comunicado del Poder Judicial de Mendoza. Bueno, esto es lo que se sabe a esta hora. Después se empiezan a circular, obviamente, un montón de versiones, pero hay ya videos circulando desde un aula con chicos dentro y desde el interior del colegio, Marcelino Blanco, ahí de La Paz. Se escuchan los disparos, son 3 disparos, no hay heridos. Está atrincherada esta chica, adolescente. El episodio habría comenzado cerca de las 9:30 de la mañana, luego del primer recreo. Ingresó la policía y están ahí en el lugar trabajando para tratar de llevar calma y retomar la normalidad. Sí. Pero el episodio es dramático. Tremendo, ¿no? Es tremendo. Es dramático. Una curiosidad, si se quiere, es que el intendente del lugar, que se llama Fernando Ubieta, confirmó hace un rato en declaraciones al Canal 7 de ahí de Mendoza que efectivamente él es familiar de la adolescente de 14 años, es primo segundo del padre, que vos mencionabas que es policía y que trabaja en San Luis, y que de hecho su propio hijo, el hijo del intendente, va al mismo colegio y tendría que haber estado en el colegio. Lo que pasa es que va al turno tarde, el colegio Marcelino Blanco, así que bueno, está por supuesto todo paralizado y expectante a ver lo que sucede con la resolución de esta nena. Bueno, vamos a estar atentos a esto, tratando de seguir la información con la responsabilidad del caso. No es un episodio al que estemos acostumbrados en la Argentina, ¿no? Que entren chicos armados a una escuela y disparen, ¿no? Son imágenes que por lo general no llegan de Estados Unidos, claro, de Estados Unidos y de otros lugares del mundo. Entonces también ahí en este momento trabajando en el lugar, los que están negociando, hay psicólogos trabajando y tratando de resolver esta situación dramática a esta hora. Está pasando todavía. Lo que nos enteremos, lo que sepamos, se lo vamos a contar. Ya saben que cualquier novedad que pase se van a enterar en Maldita Suerte, pero esa es la información oficial, responsable y todo lo que tenemos a esta hora para contarles. Sí, ratificar, reiterar que no hay heridos, no hay alumnos heridos, no fueron atacados sus compañeros. El único antecedente que hay en la Argentina, por eso vos decís, y bien lo aclarás, no estamos acostumbrados a esto, claro. Es el de Carmen de Patagonia, hace 15 años. Aquel caso histórico, hace 15 años y nunca más nada de estas características, ¿no? Sí, algún episodio muy al paso de algún alumno con un arma. Sí, pero que no. Pero no a los disparos. Sí. No a los disparos, pero muy contados los casos. Claro, hace 15 años fue el caso de Patagonia. En 2004. 2004, claro. Aquel caso también, ¿no? Tremendo. Veremos en las próximas horas, en los próximos minutos, qué información hay. Ni bien sepamos alguna novedad, se los vamos a contar en Maldita Suerte. Ahora continuamos con la actualidad política también, porque Milei hablará en cadena nacional el lunes. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el presidente dará un discurso el lunes a las 9 de la noche, cadena nacional, para presentar el presupuesto 2026. El próximo lunes 15 de septiembre a las 9 de la noche. La última cadena nacional de Milei fue en agosto, en aquel momento, para justificar los vetos a la ley de emergencia en discapacidad. Veto recientemente revertido por el Congreso, que habrá que ver si el gobierno decide judicializar. Y el rechazo al aumento de las jubilaciones. Aquella cadena nacional llega ahora en otro momento, ¿no? Un momento muy distinto para el gobierno. Próximo lunes, entonces. Mientras tanto, tratando de reordenarse, de reacomodarse, de seguir como si nada pasara, fingiendo demencia y abrazados al Fondo Monetario Internacional. En esa están en el gobierno. De hecho, continúa la campaña. Karina y Menem se van a Tucumán en las próximas horas con este nuevo eslogan de "La libertad avanza o la Argentina retrocede", que parece ser un nuevo eslogan surgido de esta mesita de diálogo interno. La libertad avanza o la Argentina retrocede. Bueno, como si nada hubiera pasado, ¿no? Como si nada hubiera pasado. El lanzamiento de campaña en Tucumán con Martín Menem nuevamente ratificado y recontrarratificado en el lugar, porque es Karina Milei, básicamente, ¿no? Mientras tanto, los gobernadores están condicionando el diálogo con el que amaga el gobierno
Pero además Milei parece que les va a vetar la ley de ATN. Repasemos un poco cómo está la situación entre el gobierno nacional y los gobernadores, entre libertarios y federales. Los gobernadores reciben, obviamente, con mucho escepticismo y muchas dudas, la idea de una supuesta mesa de diálogo federal anunciada por el gobierno, dado que ya hay antecedentes de promesas incumplidas. Desde la Casa Rosada anunciaron que Milei, además, vetará la ley de repartos de ATN que habían impulsado todos los gobernadores juntos. Mandaron un proyecto al Congreso, el Congreso lo aprobó y ahora el presidente vetaría esa ley, justo en el momento en el que se supone que está convocando una mesa de diálogo. La mesa federal, ¿no? La mayoría de los gobernadores, además, tienen dudas de mostrarse como rueda de auxilio de un gobierno en crisis o de prestarse para otra foto que después no termina en nada. Pero al mismo tiempo, si el gobierno nacional te convoca a una mesa de diálogo, hay quienes dicen, y no lo podés rechazar, porque también es un gobierno frágil, débil, con la sensación de que lo empujás y trastabilla, ¿no? Entonces hay algunos que dicen, bueno, si te llaman te tenés que sentar porque no podés abonar a la crisis política e institucional que atraviesa el gobierno. A lo que otros dirán, ya está, chicos, esto está terminado. Vamos a repasar algunas de las reacciones, justamente en línea con eso, porque, bueno, la verdad que a esta hora en la política, en el sistema político, la conversación es día a día, realmente. Está tan frágil el gobierno, en una debilidad política tan evidente, tan notable, porque venía quemando puentes con absolutamente todos los sectores, y el último que le quedaba, se suponía, era con la sociedad. El domingo perdió por paliza en la provincia de Buenos Aires. Hoy solamente colgados al Fondo Monetario Internacional y después en crisis con absolutamente todos. Los gobernadores, con el Congreso, con los bancos, con algún sector de poder económico y además con la sociedad, o por lo menos con un sector importante de la sociedad que le puso un límite este domingo en la provincia de Buenos Aires, pero que ya se lo había puesto en Corrientes, que ya en otras provincias también la Libertad Avanza venía de hacer malas elecciones, que lo mejor que tiene para mostrar hasta ahora, electoralmente hablando, es el 30% en la ciudad de Buenos Aires, 30% del 50% de los porteños que fueron a votar. Pero atención porque ya está conformada la mesa federal. Quédense tranquilos. Ah, ¿hay otra? Hay una mesa federal. Tuiteó Milei esta mañana, mesa federal conformada. Bien. Y tuiteó una foto de él. ¿Con gobernadores? No, con Toto Caputo, Guillermo Francos y el ministro del Interior. Sí. Sin Ministerio del Interior. Sí. Lisandro Catalán. Cita a Francos, que dice, siguiendo las instrucciones del presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines. Acá, de alguna forma, el reconocimiento de que ya ni diálogo con los afines tenían. Claro. Porque hay que empezar ahora a retomar el diálogo con los afines. Sí. Si es que te queda alguno. No, claro, capaz por ya eso. tarde. Bueno, lo escuché a Valdés, recontra enojado. Bueno, ¿saben lo que lo vimos ayer? ¿Sabes? Directamente hablando de Paloma de Iglesia. Paloma de Iglesia porque cagan a los fieles. ¿No? Claro, Es muy gráfica la metáfora. No, que sos sí, gobernador. que se le dio vuelta a una diputada en la Comisión Libre, todo. Exacto. No, es tremendo. Sí. La noticia presentada como una novedad es que el presidente designó como nuevo ministro del Interior a Lisandro Catalán. Catalán que, por cierto, era hasta antes de esta foto y hasta ayer mismo, vicejefe de gabinete del Interior, es decir, el segundo de Guillermo Francos, el que ya se reunía con los gobernadores en La Rosada. Ahí no hay ninguna novedad. De hecho, no hay ninguna novedad en su trayectoria política y su relación con las provincias. Él formó parte de los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. Es un viejo amigo de Guillermo Francos. Con Guillermo Francos trabajó en el Banco Provincia durante la gestión del gobernador bonaerense en ese entonces, Daniel Scioli. Ah, que tenía como asesor a Milei. Exactamente. Acá, mirá. Es O sea, un no es, viejo conocido. no es un outsider. No, digamos. es de recontra del Es sistema. casta. Bueno, en términos de Milei, En términos de Milei sería casta. Pero además ya estaba en el gobierno, era el segundo de Francos. Solo que ahora, en lugar de ser el viceministro, vicejefe de gabinete o vicejefe de gabinete del Interior, una cosa ahí que era un segundo de Francos, que era el que hablaba con los gobernadores, ahora es supuestamente el nuevo ministro del Interior. Ahora, designan un ministro del Interior, pero el Ministerio del Interior no existe, porque lo habían degradado a secretaría. Entonces van a tener que modificar en las próximas horas la ley de ministerios El organigrama, claro. para restituir Interior al rango de ministerio. Eso todavía no ocurrió. Ok. Es decir, anunciaron ministro del Interior sin haber modificado el organigrama del gobierno, Ok. sin que haya Ministerio del Interior. Entonces, en las próximas horas se puede dar algo muy especial. Salvo que salga durante el transcurso del día un suplemento en el boletín oficial, un agregado que a veces se hace, ¿no? Sale el boletín oficial a la mañana temprano y después agregan cosas a la tarde. Bueno,
Si no sale un suplemento en el boletín oficial en el transcurso del día, mañana se podría dar la situación de que conviva en un mismo boletín oficial la designación del ministro del Interior con Ministerio del Interior, previa modificación a la ley de ministerios, y al mismo tiempo el veto de Milei a los ATN que piden los gobernadores. Como diciendo, bienvenido, ministro del Interior. La vas a tener fácil, ¿eh? Usted acaba de vetarle presupuesto a los gobernadores. Mucha suerte con esto. Sería extraordinario. Dale que sos vos, dale que sos vos, dale que sos vos. Sería extraordinario que esto suceda y que mañana en el boletín oficial tenga las dos cosas, ¿no? El no a los gobernadores y al proyecto de presupuesto que pedían, de los ATN y de los combustibles, y al mismo tiempo el nuevo ministro del Buen Interior. comienzo para inaugurar el Ministerio del Interior. No me quemé, dice Ah, Lisandro bueno, Catalán. bueno. No me quemé. Lisandro, vos sabés dónde te estás metiendo. Muy bueno el tuit de López Murphy. Metió otro meme López Murphy. Está muy bien, ¿eh? El CM de López Murphy está muy bien. Pegó un buen CM, ya metió el de la mesa. Sí, ayer. El es antes y el después. el mismo chiste, Ahí se me está. hace el mismo sistema. Bueno, Sí. funciona. Antes y después es la misma persona, la misma foto, catalán, antes secretario del Interior, ahora ministro del Interior. Muy bueno. Sí, está muy bien el CM de López Murphy. Sí. Bueno, ¿qué pasa con los gobernadores mientras tanto? Desde Provincias Unidas avisan que no están dispuestos a seguir siendo tratados de forros, mal y pronto, con todo respeto. Este domingo, una vez conocida la paliza electoral que sufrió Milei frente a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, algunos gobernadores salieron muy rápidamente desde el domingo a la tarde, durante el lunes y demás, a pedirle al gobierno nacional que es momento de cambiar, momento de reconsiderar, momento de sentarse a dialogar, etc. Vamos a ir viendo algunas reacciones. En principio, Kicillof había dicho en las últimas horas que espera el llamado de Milei y que si eso sucede, en caso de que suceda, lo va a consultar con los gobernadores para ver si acepta o no la invitación al diálogo, porque en caso de que suceda va a ser una decisión consensuada. Viste que tienen un grupo de WhatsApp todos juntos. Y en paralelo, el viernes, todo este grupo de gobernadores de Provincias Unidas se van a mostrar todos juntos, salvo creo que Torres porque tiene alguna otra actividad, pero todos juntos en Río Cuarto, en Córdoba, en la exposición rural. En Río Cuarto, Córdoba, el ruido que también está haciendo Schiaretti por estas horas. Axel dijo anoche que Milei está en un grave problema y que la convocatoria a los gobernadores todavía no llega. Mire, Milei, está usted en una crisis económica, de la economía real, financiera, visible. Ahora le soltaron la mano más fondos de Wall Street, más analistas, Bloomberg, varios más, castigándolo a Milei. Entonces está en un grave problema. Al mismo tiempo tiene un problema político de composición de su gobierno y tiene acusaciones muy graves que no está pudiendo responder. Entonces yo le dije, estoy dispuesto, porque la crisis que está generando golpea a la provincia de Buenos Aires. Entonces es necesario. La respuesta de Milei creo que fue, voy a convocar a todos los gobernadores. Está bien, yo lo que le dije es, hoy mismo, por ayer, llámeme, nos encontramos cuando quiera, donde quiera, y empezamos a hablar de gestión, de soluciones, de necesidades, de aún discutiendo si es con respeto o insintiendo. Entonces, eso para empezar. Pero convocó aparentemente a todos los gobernadores en el grupo que tenemos de WhatsApp de gobernadores, todo diciendo, a mí no me llamó, a mí no me llamó, a mí no me llamó. O sea que la respuesta... Es decir, que fue una cuestión nada más para la galería, como se dice habitualmente. Yo dije, espero el llamado, a mí no fue, pero hizo una convocatoria aparentemente a todos los gobernadores, tampoco fue por ahora. Y después dijo que iba a ser una mesa política nacional, que está compuesto por todos los que conformaban su digamos, núcleo de decisión política. Lo único que hizo es, son lo mismo de siempre, pusieron una mesa. Sí. Porque las Bueno, personas... Milei no llamó a ningún gobernador, le desconfían, ven que es para la foto, que solamente armó una mesita y demás. Pero vemos más reacciones, porque en las últimas horas estuvo hablando mucho el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, que también con la línea de que no alcanzan con las mesas de diálogo. Quintela salió muy fuerte en las últimas horas a decir que el gobierno de Milei está acabado. Repasemos. En principio, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que además viene de ganar las elecciones en la provincia con su hermano, uno de los que verdaderamente hasta hace 10 minutos estaba bancando todo. Hoy es uno de los que más está saliendo a apurar al gobierno. Ayer habló en el Destape. Entre otras cosas dijo que si Milei quiere una foto, que use la del 9 de julio. Ya tiene una foto con todos. Si querés una foto con todos, ya tenés la del 9 de julio. Ayer habló con Mariano Martín en el Destape y dejó algunos títulos. A ver. Lo que no hacemos, no nos entregamos a una boleta. Nosotros tenemos un espacio donde invitamos a formar parte
de distintos sectores para construir un espacio plural en Corrientes y poder gobernar la provincia hacia el desarrollo. No vamos a una mesa de rendición. De última tenemos una mesa de conversación. Nosotros necesitamos tener recursos para acelerar nuestro proceso de crecimiento. Nosotros tengamos más recursos, crecemos más rápido, pero no de esa forma, no de esa manera. Corrientes recibió de facultad discrecional en el último año 0. Ante la confirmación del presidente del veto sobre esta iniciativa. Vamos a insistir para aprobar la ley. Es decir, insistir parlamentariamente, no sería un camino judicial por ahora. Rechazar el veto. Me parece que es tonto ir a la justicia cuando la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores te rechaza un veto. Me parece que no tener idea de lo que ocurre en la Argentina ni cómo funcionan las instituciones. Bueno, ahí estaba el gobernador correntino en diálogo ayer con Mariano Martín, acá en Palo y Zanahoria. También habló esta mañana el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Criticó las reuniones propuestas por el gobierno nacional y dijo esto esta mañana en CNN Radio, que no alcanza con las mesas de diálogo, dijo. A ver. ¿No te gusta o te parece que no alcanza con las mesas de diálogo político? Y no alcanza, se demostró que hasta acá no alcanza, porque cuántas veces hablamos con los funcionarios nacionales. No digo yo, creo que a todos los gobernadores les pasa lo mismo. Si uno escucha, cada gobernador hace reclamos que son parecidos, ¿no? Cuestiones que, porque en realidad reclamamos las cosas no como lo reclamamos como provincia pensando en nuestra gente, en las rutas que no se hacen, en los mantenimientos que no se hacen, en las obras que quedan paralizadas. Entonces, bueno, tomar decisiones sobre eso. O sea, en realidad lo que le plantearía más que nada es, bueno, vamos a la gestión, hagamos la gestión, ¿me entendés? Hagamos gestión. Y vamos a los hechos, como se diría, para decirlo elegantemente. Bueno, ahí estaba el gobernador de Jujuy. Lo cierto es que algunos gobernadores, les llevó tal vez a otros más tiempo, han verificado que las fotos, las reuniones, las mesas de diálogo, ser amables con el gobierno, prestarle votos en el Congreso, no dio resultados. Porque los cagó por todos lados. En términos de, por ejemplo, lo que dijo el propio gobernador Sáenz. Cagó a los fieles, ¿no? Como paloma de iglesia. Ni obra pública, ni una ruta, ni un puente, ni nada, absolutamente nada. Pero además encima iba y les armaba listas en las provincias para competirles electoralmente. Claro, llegó un momento, ahora, con un gobierno en debilidad, derrotado, a los guantazos para aguantar y llegar a octubre, que la convocatoria un diálogo, y esta mesita que armaron, y ahora de repente hacer como que tiene el ministro del Interior, parece más una cuestión del gobierno para ganar tiempo. Y los gobernadores le dicen, che, mirá, si vos querés de verdad tener un diálogo, querés de verdad reconstruir la relación, por ejemplo, nosotros ya enviamos una ley al Congreso de ATN que fue aprobada y que tenés que promulgar. Ahora, si en ese contexto de supuesta convocatoria al diálogo, el gobierno nacional les veta a los gobernadores el proyecto de ley aprobada por el Congreso, ¿y qué te sentás a charlar qué? Una mesita que para tomar un café, para tomar unos mates, para comer unas medialunas. El que salió fuerte en las últimas horas fue también el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Dijo que el gobierno de Milei está acabado y pide gobierno de transición. Primero el gesto tiene que venir de la nación hacia las provincias, pero aún así yo personalmente creo que este gobierno está acabado. Creo que este gobierno, digamos, no tiene forma de salir adelante por el mismo sistema que ellos implementaron, que es muy grave, que había que investigar en su momento, digamos, todo este juego financiero que ha generado un esquema de corrupción financiera muy fuerte, donde se beneficiaron muy poco en detrimento del pueblo argentino. Por lo tanto, creo que este gobierno está en su etapa final, me parece a mí. Y yo no soy golpista ni mucho menos, pero sí tenemos que evitar que se siga destruyendo la República Argentina y tratar de reconstruirla de donde está, para poner al servicio de la gente, ¿no? Pero, sí, pero Ricardo, sí. La palabra acabado es final, es terminal, no hay alternativa. ¿No ve alternativa en esto? ¿Alternativa de que ellos mejoren? No, sí, no veo alternativa yo. No veo alternativa. Primero esta convocatoria, digamos, es un pedido de auxilio que están haciendo para tratar de fortalecerse y llegar de la mejor manera posible para el 26 de octubre, cosa que me parece que no llega, me parece a mí que no llega. Sí. Fuerte lo de Quintela, ¿eh? Hace ruido, evidentemente, porque lo dice, pero es lo que se conversa. Quintela lo dice públicamente, fue esta mañana en Radio 10, ahí con Rial, pero es lo que se conversa. ¿Se acuerdan la semana pasada? Aquella sesión en el Senado en la que se rechazaba el veto de Milei a la emergencia en discapacidad y el cierre
en el discurso de José Mayans, el senador formoseño, que también hizo advertencias en ese sentido. Y que le dijo, si vas a judicializar esto, te vas a caer. O sea, ya públicamente hay varios que se lo están diciendo, gobernadores, senadores. Por supuesto que si esto se dice en público, imagínate lo que se conversa en privado, lo que se está charlando, las especulaciones que hay, las reuniones y los movimientos, que algunos son públicos, otros más ocultos, pero diálogo hay en el sistema político, algún sector del poder económico que ya dijo, ok, boleto picado, ya está, olor a fin de ciclo, están construyendo ahí su alternativa, el reemplazo. El tema es que a esta hora, en estos días, y especialmente después de la elección del domingo, hoy a cualquiera que le preguntas, el gobierno de Milei llega al último día de su mandato, en el sistema político, económico, en el establishment, en los que deciden cosas en serio, ¿no? En los que votamos cada 2 años. Y la respuesta no va a ser unánime y contundente de sí, por supuesto, claro que sí. Entonces, eso te habla del estado de debilidad, de fragilidad en el que está el gobierno, que además no parece demostrar por estas horas voluntad de modificar el rumbo, de cambiar, de ordenarse, de cambiar hasta, te diría, hasta de forma. Porque ¿qué vas a pedirle ahora a Milei? Que cambie él. Si no va a cambiar, Milei no va a cambiar. No solo no va a cambiar él, porque Milei no puede dejar de ser Milei. Sí, claro. No puede cambiar a la hermana, no puede cambiar nada, evidentemente. Y sigue todo igual. Y la línea es, seguimos igual. Y lo único que le queda, el único puente que hoy le queda a Milei, por lo menos por ahora, es el Fondo Monetario Internacional. Ayer el Fondo Monetario salió a apoyar al gobierno tras la derrota del domingo y Milei se abrazó a ese respaldo como si fuera un salvavidas. Y la verdad que lo que demuestra esto es debilidad. Cuando vos salís después de una derrota electoral, con todos los puentes rotos, con todos los sectores posibles, a decir, ojo que el fondo todavía confía en nosotros, estás hasta las manos. Si el Fondo Monetario Internacional es tu único salvavidas hoy, en términos no solo financieros, económicos, sino políticos, y está complicado. Ahora, primero, que si es una estrategia electoral de cara a octubre, difícilmente vaya a ganar votos de la mano del Fondo Monetario Internacional. Y si es una estrategia de cara a los mercados, también todos los mercados saben que este apoyo del Fondo Monetario fue porque Toto Caputo llamó al Fondo Monetario y dijo, hola Toto Caputo, no te vamos a dar guita, no, un apoyo necesito, nada más, un tweet. Tirame un tweet, porque además lo que tiró el Fondo Monetario Internacional son 2 tweets. O sea, ¡Ey! 2 tweets de la vocera del fondo, ni siquiera Cristalina Georgieva. Pero tienen 1 millón de likes. Bueno, es como... Es realmente poco hasta para tratarse de un respaldo, ¿no? Sí. Ahora, lo que hay que ver ahí es la reacción del gobierno. Sí, pero es agarró esto y lo celebró, vos ves. Milei citando a Caputo citando al fondo. Todo el equipo económico retuiteando esto como diciendo, el fondo nos quiere, todavía el fondo nos quiere. Un nivel de desesperación enorme. No, a mí me pasa de que pienso enseguida en esto que siempre se lo referencia, es cuando salen a bancar al director técnico de un equipo, ¿no? Sí, claro. O sea, totalmente. A respaldar, tiene todo nuestro respaldo. Pero además la historia reciente argentina nos demuestra que tampoco es que el respaldo del Fondo Monetario Internacional con 2 tweets de la vocera no significan mucho, digamos. Y la verdad es que empezás a repasar las tapas de los diarios de mediados de 2001 y está bien, la historia nunca se repite de la misma manera, los tiempos son distintos, la Argentina cambia, el mundo cambia, pero la verdad es que vos ves los títulos de los diarios a mediados de 2001, cuando el Fondo Monetario Internacional salía también a respaldar al gobierno de la Rúa y 6 meses después estaba el país de sombrero. Sí, claro. No es garantía de nada. Sin embargo, para el gobierno parece que sí. Y salió entonces Milei a celebrarlo muy fuertemente. Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni 1 milímetro del programa económico. Y cita ahí, equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y en lo cambiario se mantienen las bandas pactadas con el fondo. Además, seguiremos regulando viva la libertad carajo. Fingir demencia y abrazarse al fondo. Es la única estrategia que tiene hoy el gobierno de Milei. Milei que cita a Caputo, que cita a la vocera del fondo. El tuit de Caputo es el textual del Fondo Monetario Internacional, que son literalmente 2 tweets de Julie Kozak. Sí. No hay ni siquiera un comunicado con el membrete del IMF. Nada. Son 2 tweets de Julie Kozak, la vocera del fondo. Eso es todo lo que hay. Si ese es el respaldo del Fondo Monetario Internacional, incluso hasta para los términos del gobierno es poco. Pero dice el fondo que
El personal del FMI está estrechamente vinculado con las autoridades argentinas mientras implementan su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país. Segundo tuit. Apoyamos su compromiso para garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de regulación. Sí. Lo mínimo que puede hacer un organismo que hace 3 meses le prestó 20.000 millones de dólares a este loco. Lo mínimo, 2 tweets para decir, che, tranqui, más o menos estamos viendo que la cosa va. Sí, aparte apoyan el compromiso con la sostenibilidad del marco cambiario, que es exactamente lo que le dicen todos. Que es insostenible. Definitivamente. Ahora, insisto, el fondo un poco tiene que hacer esto, que es lo mínimo que puede hacer. Sí. 2 tweets de la vocera, lo mínimo. Como para generar más o menos en algún sector la expectativa de, miren que nosotros acá todavía estamos. Lo mínimo que puede hacer después de darle 20.000 millones de dólares otra vez a Caputo. Claro. Pero insisto, para mí el dato es la reacción del gobierno. Desde Milei, pasando por Caputo, y los principales funcionarios del Ministerio de Economía, todos, muy rápidamente, replicando en sus redes sociales este mensaje, habla de la desesperación y por lo tanto de la fragilidad, de la debilidad que está atravesando el gobierno. Porque mientras tanto, acá en la Argentina, el consenso entre los economistas, los consultores, los que andan ahí opinando, hablando, de distintas escuelas, es que hay serias dificultades que tiene el gobierno por delante para sostener el control de la economía en un escenario atravesado obviamente por la tensión cambiaria, el freno de la actividad, producto de haber subido al techo las tasas de interés para que los pesos no se vayan al dólar, y la incertidumbre política obviamente porque se verificó que además ni siquiera respaldo social sostiene el gobierno. La derrota en la provincia de Buenos Aires funcionó además como una especie de primaria nacional, un anticipo de lo que puede ser octubre, todos lo están leyendo de esa manera, y amplificó todas las dudas que ya había sobre la capacidad que tenía el gobierno de Milei para sostener su programa. Las dudas sobre la sostenibilidad del programa de Milei, si es que se le puede llamar programa, ya estaban desde antes de la elección del domingo. El JP Morgan se lo avisó hace 2 meses, cuando cualquier encuesta que agarrabas, panorama, proyección o análisis político, te decía, tranqui, el gobierno el 7 de septiembre gana y después gana en octubre. Incluso así ya, hace 2 meses, el JP Morgan le dijo, che, no la veo. Claro, verificada la derrota electoral, ya ni esa expectativa le queda. Y la percepción que hay en los que manejan el mercado es que es momento de irse. Como avisó el lunes el Morgan Stanley, que dijo, bueno, nos vemos. Sí. Yo me voy yendo. Y le empiezan a soltar la mano, ¿no? Mientras tanto, hoy Caputo y compañía buscan renovar vencimientos por más de 7 billones. Vamos a ver, mucha suerte con eso. Y hoy se conoce el dato de inflación de agosto. Con un bono para después de las elecciones de octubre, claramente, ¿no? Sí, todos bonitos a corto plazo. Sí, o sea, bonitos para octubre y noviembre. Bancame hasta acá, por favor. Ni siquiera estamos hablando del año que viene. No. Bueno, hoy el INDEC a las 4 de la tarde va a difundir el índice de inflación de agosto. Veremos qué número trae. Mientras tanto, en este contexto, la pregunta es si Milei mañana va a vetar la emergencia en pediatría y el presupuesto para las universidades. En este contexto de fragilidad, de crisis, de cachetazo social que se comió el domingo, tiene tiempo hasta mañana para vetar o no la ley de financiamiento universitario y la de pediatría, de emergencia en pediatría, que insistimos, como su palabra lo indica, es emergencia en pediatría, como la emergencia en discapacidad. Claro. Un piso mínimo para sobrevivir, tampoco estamos hablando de una solución. De hacer 10 Garrahans en todo el país. No. Sobrevivir. En este contexto es bien complejo, ¿no? Milei debe decidir en las próximas horas si veta o no 2 leyes fundamentales, no solo que aprobadas por el Congreso, sino que además generan un amplio respaldo social. Viste que están con esto de si entró la bala o no la bala, viste esta cosa de... Sí, la Balú. Se habló mucho de la Balú y con el caso de Española. ¿Entró o no entró? Ya había entrado antes Garrahan, ya había entrado antes Discapacidad, ya había entrado antes Libra. Sobre ese malestar que se empezaba a verificar que el ajuste al final lo pagaban los pibitos del Garrahan, los universitarios, los jubilados y las personas con discapacidad, cae el escándalo español. Claro, es un mil hojas de malestares. Ahora, sobre eso, en este contexto, y ya derrotado políticamente, al menos en la provincia de Buenos Aires, ¿va a vetar mañana la emergencia para el Garrahan? ¿Y el presupuesto universitario? ¿Se le activa la calle de vuelta? Que ya viene caliente, ¿eh? Y se le activa también el Congreso. Y porque claro, le deja, ¿cuánto queda? ¿1 mes y pico para las elecciones? Deja un par de sesiones en el Congreso que van a ser
muy, muy promocionada, muy transmitida por todos los canales, donde él va a tener que insistir con que no le va a dar nada al Garrahan, absolutamente, y se enfrenta a lo que seguramente será una nueva derrota, ¿no? Con bueno, esas si se dos. mantiene todo. Y los numerazos que venía manejando la oposición. En principio, sabe que lo del Garrahan fue mucho más amplio de la mayoría de los 2 tercios que necesitaba. Claro. El de las universidades le faltaba un voto nada más. Sí, o sea que en este contexto actual es bastante fácil de conseguir un voto más. Claro. Por lo que, para mí, digamos, no hay que ser demasiado ducho e inteligente ni analista político para darse cuenta que es una cosa medio, o sea, nada, no me sale otra cosa que decir que es medio un suicidio político. No se entiende qué es lo que quiere hacer. Demuestra debilidad de todas formas, ¿no? Porque en la concepción de Milei de entender el poder, si no lo veta, también demuestra debilidad. Si lo veta, bueno, es un escenario muy complejo porque, la verdad, en este contexto, seguir agarrándotela con el Garrahan, con las universidades, con las personas con discapacidad. Ahora, en la concepción que tiene Milei de no retroceder 1 milímetro, de no moverse 1 centímetro de su camino, como dijo en las últimas horas, no vetar y dejar pasar la emergencia en discapacidad, el presupuesto universitario, la emergencia en pediatría y demás, para él mismo, eso lo toma como un signo de debilidad política. Hay que ver qué pesa más, si su orgullo infantil o, algún tipo de reacción política rumbo a octubre, ¿no? Lo que pasa es que también, digo, más allá de su orgullo infantil, también él lleva las cosas tan lejos que es muy difícil volver, porque estuvo tanto tiempo peleando contra estas 2 leyes que ahora decir, che, no, al final no era tanto el déficit. No era que me rompían el déficit fiscal. Claro. Al final no. Entonces, ¿qué estuvimos hablando? Y sí, es muy compleja, por eso es muy compleja la situación que tiene por estas horas el gobierno. Hay esta tarde clases públicas frente a la Casa Rosada por la ley de financiamiento. Ahí está el sindicato docente FEDUBA, entre otros, de la Universidad de Buenos Aires, que estaban llevando adelante a esta hora una jornada de clases públicas en Plaza de Mayo en respaldo a la ley de financiamiento universitario. Una serie de, como nos contaba Gaby el día de ayer. Sí, AGD, FEDUBA, CTA, bueno, son varios ahí los que están con ADU. Sí. Así que sí, evidentemente. Y ahora a las 2 de la tarde estaba previsto que empezaran a llegar también los trabajadores y trabajadoras del Garrahan, más lo de ciencia y tecnología, a propósito de las unidades, digamos, el ciencia y tecnología que está muy ligado al tema de presupuesto universitario. La grave situación presupuestaria y salarial es la que denuncian los trabajadores del sector universitario. Casi 40% de pérdida salarial desde el inicio del gobierno de Milei, es lo que advierten los docentes, y con la posibilidad de que si llega el veto de Milei al presupuesto universitario, están preparando una nueva marcha universitaria, ¿no? Federal. En principio, ya aclararon que si esto sucede, tanto Garrahan como universidades, inmediatamente, por lo menos los gremios van a salir el viernes. Este mismo viernes. Ya este viernes. Este mismo viernes van a salir, porque se supone que mañana vamos a tener la confirmación de si se veta o no, porque mañana se vence el plazo. Es decir, sí o sí vamos a tener esa información. Por lo que ya desde los gremios, tanto del Garrahan como de universidades, están diciendo el viernes hay manifestación. A todo esto sumale lo que ya pasaba, que es que la guita no alcanza para llegar a fin de mes, que todos los días te enterás de un cierre de pymes, empresas, fábricas, comercios, hay sectores muy, muy críticos. Los trabajadores hoy en la Argentina, no es una novedad de todas formas, pero están profundizando la pérdida de su poder adquisitivo. A todo eso le sumás crisis financiera, económica, productiva, le sumás incertidumbre política porque no sabes muy bien qué va a pasar en las elecciones de octubre, le sumás que el gobierno permanentemente rompe puentes, más allá de la mesita y del ministro catalán de estas horas, rompe puentes todo el tiempo. No hay forma de que incluso puedan ordenar, que además esto es un poco sintomático del estado de crisis que atraviesa el gobierno, ni siquiera su propia interna, porque vos lo que estás viendo por estas horas, en Twitter, en los streams libertarios, en la tele y demás, es que la interna está descontrolada. No hay forma de que ordenen esa interna, primero porque evidentemente Milei ya eligió a Karina. Y con Karina al armado lumpen ese también de los muchachos en la provincia de Buenos Aires y todo lo que estamos viendo en las listas de todo el país. Y claro, del otro lado quedaron recaliente. Y con razón. Todo lo que eran las fuerzas del cielo, el piberío, por decirlo en esos términos, libertarios, los que desde el principio están
yendo por el sueño de las ideas de la libertad, vamos a ponerlo en ese sentido, más allá de después puede estar más o menos equivocado, pero bueno, estar más o menos de acuerdo, pero había ahí un respaldo genuino al proyecto de Milei. Y finalmente se inclinaron por los lumpenes. Sí. Que son muchachines ahí que están, no sé si lo vieron, muy poco preocupados. Estaba el Nene Vera tomándose un vino en Mendoza. No, subieron a la historia, encima los mean a cada rato. Los mean a cada rato. Sí, Los mean a cada rato. Tuvieron todo, salió toda la tropa junta a putear porque cuando lo vieron entrar a Bondarenko a la Casa Rosada, mirá, ¿qué hace? Si se dio vuelta ya, lo puteó a Milei. A los 15, a la hora y media salió la noticia Bondarenko en la mesa de la provincia de Buenos Aires, porque también hay mesa en la provincia. La mesita de la provincia. Sí. Donde está pareja, Nene Vera, Sí, están todos. No, y más allá da la sensación de que más allá de bronca y todo esto que están expresando en las redes, hay dolor porque están viendo diluir lo que se suponía que estaban bancando hasta ahora, ¿no? Sí. Y hay que ver lo que pasa, porque ayer, bueno, finalmente el gordo Dan a la noche en carajo firmó su rendición, digamos, diciendo, bueno, muchachos, no nos parecemos de rosca, en octubre hay una elección, las listas ya están armadas, no podemos tampoco ponernosla de frente, qué sé yo. No se enteraron muchos tuiteros. No sé si eso fue una cosa declamativa solo para el aire de carajo. No, el desorden es total. O no están controlando eso, efectivamente. Bueno, un estado de debilidad política y de fragilidad muy evidente, avanzado y en una descomposición muy veloz, además. Por lo tanto, el escenario es bien incierto para el futuro del gobierno. Hasta ahí las últimas novedades en la política nacional. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Hoy hacemos un viaje con varias escalas, así que le metemos ritmo y empezamos en Nepal, donde el primer ministro finalmente renunció este martes. Su salida se precipitó después de una brutal represión de las protestas motorizadas contra la corrupción y contra el bloqueo de redes sociales. Esa represión dejó al menos 19 muertos y cientos de heridos, y todos hemos visto trascender las imágenes, ¿no? El descontento derivó en ataques incendiarios contra edificios oficiales, incluido el Parlamento, y en uno de esos ataques murió la esposa de un ex primer ministro, no el que acaba de renunciar, sino otro, víctima ella de graves quemaduras. De ahí, de Nepal, nos vamos a Francia. En Francia, el primer ministro François Bayrou renunció este martes. Cayó después de perder una votación de confianza en la Asamblea Nacional. Lo que estamos viendo son imágenes de movilizaciones, de protestas de este día, que ya estaban anunciadas desde hace varias semanas. Su plan de reducir el déficit con recortes drásticos por 44.000 millones de euros fue rechazado de manera muy transversal. 364 votos en contra y 194 a favor. Así perdió el voto de confianza en lo que es nuestro Parlamento, ¿no? Ese mismo día, el presidente Emmanuel Macron nombró como primer ministro en su cargo a otro hombre de derecha llamado Sébastien Lecornu, que es además de derecha un aliado cercano. Bueno, ¿por qué importa? Y acá estamos compartiendo la foto que nos gustó. No, los fotones que ofrecen las protestas en Francia se son bárbaros. están chapando en primer plano. Acá no hay llamas por ahora, pero... No, tiene una cantidad de capas esta foto. Sí, que es impresionante. Es arte. Hay de todo. Las protestas... Hay rebeldía, hay ¿Cuánto moda, glamour hay que amor. tiene La protesta social en Francia es arte. Son... Monumentos históricos, todo. Sí, hay de todo. Bueno, ¿por qué importa lo que les estoy contando? Porque la salida de Bayrou abre, no sé si estoy hablando en francés o en castellano, ¿no? Abre una nueva crisis política e institucional en Francia, porque la última vez que viajamos a Francia fue por un poquito de lo mismo, ¿no? No nos olvidemos que Francia, a pesar de todo, sigue siendo una potencia clave en la Unión Europea y también miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así que un Emmanuel Macron, que viene gobernando sin mayoría clara, está proyectando debilidad hacia afuera en medio de una Unión Europea cada vez más inestable. Y de allí, de Francia, nos volvemos a la región y nos vamos a Brasil, porque el juicio contra Jair Bolsonaro está avanzando hacia un veredicto en el Supremo Tribunal Federal. 3 jueces ya expresaron sus votos, 2 ayer, a favor de condenarlo por
por liderar una conspiración para terminar con la democracia después de su derrota en 2022, y un tercero este día que votó en desacuerdo, alegando que el caso debería haberse tratado en un tribunal inferior. No es que piense, opine que no hizo nada malo, sino que considera que esa no es la instancia judicial, ya que Jair Bolsonaro no está más en funciones. Vamos a escuchar al relator del caso, que es también blanco de los ataques insistentes, recurrentes por parte de Donald Trump desde Estados Unidos. Estoy hablando del juez Alexander de Moraes, quien no tiene pero ninguna duda. O Brasil quase volta a uma ditadura que durou 20 anos, porque uma organização criminosa constituida por un grupo Yo creo que se entiende bastante bien, pero lo voy a traducir igual. Por supuesto, Brasil casi vuelve a una dictadura después de 20 años, porque un grupo político no sabe perder las elecciones, porque una organización criminal liderada por Bolsonaro no sabe el principio democrático y republicano de alternancia del poder. Bueno, según explicó Alexander de Moraes, que él fue el primero en dar a conocer su voto, ¿no? La trama tenía dos objetivos claros y cristalinos, así lo dijo: restringir el pleno ejercicio de los poderes, la trama golpista me refiero, ¿no? En especial del poder judicial, para gobernar, ahí también retomando sus palabras, sin frenos ni contrapesos, e impedir la investidura de Lula a cualquier costo. La sentencia final se va a conocer, se espera para este viernes, con una posible condena de hasta 43 años de prisión. Mirá vos. Sí. ¿Este viernes se va a saber? Este viernes se debería saber. Okay. Empezó este tramo final del juicio, empezó la semana pasada, tienen varias sesiones, cada vez que uno vota o cada dos votan, bueno, se suspende la sesión, se posterga al día siguiente y finalmente el viernes deberíamos conocer el veredicto final. Y ahora terminamos hablando del genocidio en Gaza. Israel continúa arrasando con la ciudad de Gaza, donde aún sobreviven, recordemos, cientos de miles de personas obligadas en estas circunstancias a enfrentar la muerte. Al mismo tiempo, el gobierno israelí decidió atacar a líderes de Hamas, de eso hemos hablado ayer, en Qatar, dinamitando de paso cualquier intento de negociación para eventualmente frenar el genocidio, la limpieza étnica y al mismo tiempo liberar los rehenes israelíes que siguen en mano de grupos islamistas en la Franja de Gaza. En el frente diplomático le quiero contar que la presidenta de la Comisión Europea anunció que propondrá sanciones contra ministros y colonos extremistas. Bueno, todo esto es muy poco, es muy tarde para estos 2 millones de palestinos que viven en un campo de concentración a cielo abierto. Una postura un poco más contundente fue la del presidente español del gobierno de España, Pedro Sánchez, y lo escuchamos. El gobierno de España cree que una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad, y otra muy distinta, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes. Lo que el primer ministro Netanyahu presentó en octubre de 2023 como una operación militar de respuesta a los atroces atentados terroristas de Hamas ha acabado convirtiéndose en una nueva oleada de ocupaciones ilegales, en un ataque injustificable contra la población civil palestina. Un ataque que la relatora especial de las Naciones Unidas y la mayoría de expertos califican ya como un genocidio. Los expertos están muy de acuerdo, muy alineados, Mati. Esto es un genocidio. Los que no se ponen de acuerdo es los que más intereses tienen en esto que está sucediendo en Medio Oriente, que es la clase dirigente, la clase política. Esto no es defenderse, dijo Pedro Sánchez, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo indefenso y quebrantar todas las leyes del derecho humanitario. No le dio vuelta a Pedro Sánchez, dijo las cosas como son, con todas las letras. Por primera vez todas las palabras. Utilizó la palabra genocidio, fundamentado en las declaraciones obviamente de aquellos expertos que lo vienen denunciando, pero sí se refirió al genocidio como tal y anunció en ese sentido 9 medidas contra Israel, entre ellas el embargo total de armas, la prohibición de tránsito de material bélico por los puertos españoles, el veto a productos de asentamientos ilegales y un refuerzo económico, ¿no?, de ayuda
humanitaria. Por supuesto también que las autoridades israelíes reaccionaron de inmediato acusando al gobierno español de antisemita y corrupto. Sí, bueno, como cada Sí, claro. Cada uno que dice que lo que pasa en Gaza es un genocidio, ¿no? Es un antisemita, según siempre los términos. Ahora, tarda más, menos, pero evidentemente empieza a haber consenso y ya son cada vez más los presidentes, líderes mundiales que dicen que lo de Gaza es un genocidio y que no se puede sostener de ninguna manera. El tema es, claro, acá anunciabas algunas medidas. El tema es qué medidas toman para empezar a, más que a decirlo, a empezar a trabajar para que deje de suceder, ¿no? El otro día lo leía, bueno, siempre lo nombro porque la verdad que no hay nadie que sepa más sobre el tema que él acá en la Argentina, o serán muy pocos. Ezequiel Coppel, que decía, para que realmente se detenga el genocidio debería intervenir o Estados Unidos o la sociedad israelí. Hasta que esto no suceda, es muy difícil que las iniciativas, aunque son absolutamente acuciantes y necesarias, pero las iniciativas puntuales permitan detener esto que se está viviendo a diario. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas.